Masejet Shevuot Daf Lamed Vav Amud Bet 36b. Comenzamos Perek Hamishi, quinto capítulo. Hagamos una pequeña introducción. Una persona que tiene dinero o algo que vale dinero de su compañero, por decir Shimón, tiene dinero de Reubén, ya sea que Reubén se lo depositó para que se lo custodie, ya sea que Reubén se lo prestó, o ya sea que Shimón se lo robó a Reubén. Si viene después Reubén y le pide a Shimón, regrésame, dame mi dinero, dame mi objeto, mis pertenencias, y viene Shimón y lo niega, le dice, no, tú nunca me diste nada, no te tengo que dar nada entonces. Trasgrede en ese momento por un lav, un lota hace, que dice, velote jajashu ishbaamito. Si en adición a la negación también jura Shimón de que no le debe nada, ¿sí? O sea que ahorita juró que en falso y en realidad sí le debía, ¿sí? Trasgrede por dos prohibiciones adicionales, lote shakeru ishbaamito y loti shabeu bishmila shaker. Y este juramento que hace falso se llama shevuat apikadon, ¿sí? Si después de él hacer ese juramento falso, él mismo reconoce que mintió en su juramento, ¿qué tiene que hacer? Pagar, regresarle Shimón a Reubén el capital de lo que está depositado en sus manos, más un quinto, y adicionalmente traer un corbán. ¿Qué corbán? Corbán Hasham. ¿Sí? Ahorita sí empecemos a ver la Mishnah. Dice la Mishnah. שבועת הפיקדון נוהגת באנשים ובנשים, ברחוקים ובקרובים, בקשרים ובפסולים. בפני בית דין ושלא בפני בית דין מפי עצמו. ומפי אחרים אינו חייב עד שיכפרנו בבית דין. דברי רבי מאיר. והחכמים אומרים בין מפי עצמו בין מפי אחרים כיוון שכפר בו חייב. En esta primera parte de la Mishnah nos dice lo siguiente. El juramento por negar un depósito, que es lo que mencionamos en la introducción, cuando juró en falso, que dijimos que como consecuencia, si al final lo reconoce, tiene que traer que tiene que pagar el capital más un quinto y Korban Hasham, aplica ya sea en hombres o en mujeres, ya sea en personas cercanas, familiar o lejanas, ya sea en personas que son Kesherim Leedut o Pesurim Leedut. En todos aplica esto. Si una persona hace Shevuat Apikadon, hace este juramento negando un depósito y lo hace falsamente, tiene esta consecuencia. Y esto aplica ya sea que la negación y el juramento falso fue ante el Bedín o fuera del Bedín. O sea, bifne Bedín o shelo bifne Bedín. Pero todo esto es cuando fue mi piatzmo. ¿Qué es mi piatzmo? Cuando él hizo el juramento falso, o sea, en este caso Shimón, o lo conjuraron y él respondió amén, que cuando responde amén es como si fuese que lo hace. Pero en un caso que fue mushbami piajerim, que lo conjuraron y él no respondió amén, sino nada más repitió la declaración, dijo sí, no tengo nada, pero no dijo juro o no dijo amén, se llama mushbami piajerim. En ese caso solamente va a estar hayab con la consecuencia shewata picadón cuando declara la negación en el bedín. Así opina Rabbi Meir. Entonces repito, Rabbi Meir opina que cuando es mi piatzmo, ¿qué es mi piatzmo? Ya sea cuando él jura, cuando Shimón mismo jura, o cuando lo conjuran y él responde amén. Si cuando es mi piatzmo, ya sea que fue ante el bedín o no ante el bedín, hay consecuencias shewata picadón. Sin embargo, mi piajerim, ¿qué es mi piajerim? Cuando lo conjuran, pero no responde amén, solo repite, rectifica la declaración, pero no el juramento, ¿sí? Eso es mi piajerim. En ese caso, dice Rabbi Meir, solo cuando la declaración de la denegación fue ante el bedín. Ahí es cuando hay consecuencias, pero si no, no. Sin embargo, Jamín discute y dice, no señor, ya sea mi piatzmo, ya sea mi piajerim, si la persona negó, Shimón no negó, aunque no lo hizo ante el bedín, está hayab con la consecuencia de shevuat hapi kador. Muy bien, seguimos. Vehayab zedon shevua ve'al shigegata im zedon apikadon. Ve'eno hayab shigegata greta. ומה חייב על זדונה? אשם בכסף שקלים. En esta segunda parte de la Mishnah nos dice lo siguiente. ¿Cuándo es que hay esta consecuencia de traer corbán por Shevuat Apikadon? Dice la Mishnah, cuando fue Bemezid,
¿Qué significa Bemezid? Mezid Gamura, me refiero, ¿sí? Que es Mezid intencional a propósito. O sea, que él sabía, Shimon, en el momento de jurar falsamente, de hacer el Shebuat apicadón, él sabía que sí estaba, que él sí tenía el dinero de Reubén en su mano, y adicionalmente también sabía la consecuencia, también sabía que tenía que traer Corbán. Igualmente, esta consecuencia aplica cuando no sabía la consecuencia de que tiene que traer Corbán, pero sí sabía que el dinero era que sí tenía en sus manos el dinero de Reubén. Pero cuando fue Shogeg 100%, que no sabía, se olvidó, fue involuntariamente, ahí no hay consecuencia de Shebuat apicadón. O sea, Shebuat apicadón nada más aplica ¿qué? En Mezid, ya sea Mezid 100% o parcial. O sea, ya sea Mezid que sabe la consecuencia y sabe que tiene el dinero, o ya sea Mezid que no sabe la consecuencia, pero sabe que tiene el dinero. Pero Shogeg 100% que no sabe que tiene el dinero, ahí está ¿qué? Patura. Ahí no aplica de Shebuat apicadón. ¿Y qué es lo que tiene que traer cuando fue Mezid? ¿Qué significa Mezid? Los dos tipos de Mezid, o Gamur o parcial. Corbán, pero ya lo dijimos en la introducción, pero la Mishnah aquí nos dice Corbán Asham, que tiene que valer mínimo ¿cuánto? 2 shekalim. ¿Sí? Corbán Asham, que tiene que valer por lo menos 2 shekalim. Eso se aprende de la Torah, que dice Ail tamim minatzon berkeja kesef shekalim beshekel hakodesh le Asham. ¿Mínimo qué? 2 shekalim. Muy bien. Seguimos. שבועת הפיקדון כיצד? אמר לו, תן לי פיקדוני שיש לי בידך, שבועה שאין לך בידי. או שאמר לו, אין לך בידי, משביעך אני, ואמר אמן, הרי זה חייב. En esta parte la Mishnah nos dice cuál es el caso de Shebuat apicadón. Nosotros ya lo explicamos en la introducción de la clase, pero aquí la Mishnah no los explica, lo explicamos con más detalles en la introducción de la clase, pero aquí la Mishnah dice cómo funciona este caso de Shebuat apicadón. ¿Cuál es el caso? Dice la Mishnah, el caso es así. Cuando una persona le dice a su compañero, por decir Rubén, le dice a Shimón, dame el depósito, dame el dinero que está en tus manos, que dijimos, no nada más puede ser depósito, puede ser préstamo, puede ser lo que sea. Dame el depósito que está en tus manos, dice Rubén a Shimón. Y el Shimón que le dice, juro que no tengo nada no tengo nada tuyo en mi mano. ¿Sí? O, segundo caso, que le responde, Reuben le dice, dame dame el depósito que te di, ¿sí? Dame el depósito que te di, y Shimón le responde, no tengo nada, pero no jura. Y el que viene Reuben y lo conjura, le dice, júrame, Mashbiahani, que efectivamente que no tienes nada, y le dice amén, ¿sí? En ese caso, si al final después reconoce que sí lo tenía y dijo falso, y juró en falso, tiene que traer ¿qué? Hasham Gezelot. Ahorita claro. La razón que aquí dice el caso que lo conjuraron y dijo amén es para decirnos según Rabbi Meir, porque según Rabbi Meir queremos decir, según Rabbi Meir dijimos antes que para que no sea necesario Bedín, tiene que responder por lo menos que amén. Entonces por eso dijimos ese caso, pero cada uno según su opinión sería eso. Ok. Mi piajerim jutz Bedín. Ok. Seguimos. Ishbia alav hamesh peamim ben bifne bedin beshen lo bifne bedin vekafar chayav al kol achat veachat amar Rabbi Shimon matam mipnei sheyachol lachzor uleodot. En esta parte la Mishnah nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa si viene Reubén y conjura a Shimón 5 veces, lo conjura 5 veces por el mismo caso? ¿Sí? Ya sea que lo hizo ante el Bedín o ya sea que no lo hizo ante el Bedín. Y Shimón, si el demandado, ¿qué hace? Lo niega. Cada vez que Reubén lo conjura, ¿el qué hace? Lo niega. O sea, dice, júrame que no tengo nada. Sí, lo niego, no tengo nada. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Una por cada juramento? Dice la Mishnah, uno por cada juramento. Dice Rabbi Shimon, ¿por qué? Aparentemente, ¿por qué tiene que hacer uno por cada uno? Aparentemente, la halajá es que solo la primera vez fue cuando él negó el dinero, ¿sí? Porque una vez él ya... Sí, como vamos a ver más adelante también, todo el tema de negar aquí, hay que negar el dinero, de negar una demanda monetaria. O sea, la primera vez que le dicen, júrame que no me debes, primera vez, ahí sí está, él dice, no te debo, ¿sí? En el momento que dice no te debo, ¿qué pasa? Ya queda exento de pagar. Entonces después, cuando viene y dice otra vez jura, ya no estoy negando nada que me hace exento. Ya quedó exento en la primera vez. Entonces, ¿por qué tiene que traer por cada uno? Dice Rabbi Shimon, porque el hecho que él podía reconocer, ¿sí? Podía reconocer cada vez que
que sí lo tenía, algo así, entonces se considera cada una prohibición independiente, por eso tiene que traer tiene 5 consecuencias. Si lo hizo. Ok, la Mishnah nos trae otros casos adicionales. Hay un Hamishá, Tovimoto, Amrulo tenan un picadón shesheno biadja, Shevua shen lachem biadi, enoja vela achat. Shevua sheneja biadi, velo leja, chayav al kol achat veachat. Rabbi Eliezer Omer, Ad sheomar Shevua b'acharona, Rabbi Shimon Omer, Ad sheomar Shevua lekol echad ve'echad. En este caso, la Mishnah nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa si una persona, no una persona, perdón, 5 personas, 5 personas le dicen a Shimon, que es el que tiene el depósito, danos el depósito? Cada uno le dice, dame mi depósito, dame mi depósito, dame mi depósito. Y cada uno, los 5, cada uno, ellos habían depositado en manos de Shimon y ahorita le piden. Y él le niega a todo el mundo. Y cuando le niega a todo el mundo, hace un juramento para todos. Juro que no tengo nada en mis manos de ustedes. Y al final sí tenía, de todos. ¿Cuántos tiene que traer? Uno solo, porque hizo nada más un juramento. Sin embargo, si al jurar, escuchen bien, si al jurar dijo, juro que no tengo en mis manos nada de nadie, ni de ti, ni de ti, ni de ti, ni de ti, ahí sí tiene que traer uno por cada uno. Así opina Tanakama. Sin embargo, Abiezer dice no. Para que tenga que traer uno por cada uno, tiene que ser que el juramento lo haga al final de la declaración. No que diga, juro que no tengo ni de ti, ni de ti, ni de ti, sino que diga, ni de ti, ni de ti, ni de ti, juro que no tengo. El juramento al final. ¿Sí? Pero si menciona solo el juramento al principio, eso nada más recae ¿sobre quién? Sobre el primero. ¿Ok? Y Rabbi Shimon, tercera opinión, dice, no, para que se considere un juramento independiente para cada uno, tiene que haber un lenguaje de juramento para cada uno y uno. Entonces, primera opinión dice, el hecho que juró inclusive al principio, pero dijo, ni para ti, ni para ti, ni para ti, suficiente. Segunda opinión, no, el juramento tiene que estar al final. Tercera opinión, no, el juramento tiene que estar en cada declaración de cada uno de ellos. Segundo caso, o otro caso mejor dicho, que la Mishnah nos trae, תן לי פיקדון ותשומת יד גזל ואבדה שיש לי בידך, שבוע שאין לך בידי אינו חייב אלא אחת. שבוע שאין לך בידי פיקדון ותשומת יד וגזל ואבדה חייב על כל אחת ואחת. En este caso, similar, la Mishnah dice, ¿qué pasa si viene Reuben y le dice a Shimon, dame por favor el depósito que tienes en tu mano? Perdón, le dice Reuben a Shimon, dame el depósito que te deposité, regrésamelo. Dame el préstamo que también que te di, y el robo que me robaste, y el objeto perdido que encontraste que me pertenece a mí. ¿Sí? Dámelo. Le está pidiendo ¿qué? 4 cosas. Y viene Shimon y le responde ¿qué? Juro que no tengo nada en mi mano. Y tenía todo. Tenía los 4. ¿Cuántos tiene que traer? Uno solo. Pero si al jurar dijo, juro que no tengo en mi mano ni el depósito, ni el préstamo, ni lo que te robé, ni la avedad, y especificó, tiene que traer ¿qué? Uno por cada uno. Aquí también obviamente depende en cada opinión de lo que mencionamos antes. Si el lenguaje de juramento tiene que estar escrito al principio, al final o entre cada uno y uno, así como dijimos antes. Próximo caso que trae la Mishnah, ten legitimus seorim vekusmin sheyesh li biadcha shevua shenecha biadi eno chayav ela achat shevua shenecha biadi legitimus seorim vekusmin chayav al kol achat veachat. Rabbi Meir omer afilu amar chitao seora vekusemet chayav al kol achat veachat. En este caso la Mishnah dice lo siguiente, también similar, viene Rubén y le dice a Shimon, dame por favor el trigo, la cebada y kusmin. ¿Qué es kusmin? ¿Espelta? ¿Sí? Creo que es espelta. ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí? Ok. Trigo, cebada y espelta que está en mis manos, en tus manos. Le dice Rubén a Shimon, dámelo por favor, regrésamelo. Y le dice ¿qué? ¿Qué le dice Shimon? No, te juro que no tengo nada en tus manos. ¿Qué hizo? Un juramento. Entonces nada más tiene que traer una. Fue falso, tiene que traer uno solo. Tiene nada más una consecuencia. Pero si dijo, juro que no tengo en mis manos de ti ni trigo, ni cebada, ni espelta, y tiene que traer ¿qué? 3, uno por cada uno, tiene 3 consecuencias. Rabbi Meir dice que ¿qué? Que también en un caso que le dice a su compañero, interesante, aquí en el primer caso que me acabamos de mencionar, la primera parte de este último caso que mencionamos, es cuando le dice Rubén a Shimon, dame los trigos, cebadas y espeltas, en plural. Dice Rabbi Meir, también en un caso que le dice Rubén a Shimon, dame el trigo, cebada y espelta, en singular. Y el otro le dice, juro que no tengo trigo, cebada y espelta, también está Hayab sobre cada uno y uno. O sea que el primero opina que a pesar que le habló en singular, no se refiere a un solo granito de trigo, a un solo granito de espelta, de cebada, sino se refiere que a la especie como tal. ¿Sí? ¿Y por qué es importante eso? Porque hay una halajá cuando una persona niega algo, pero menos de Shabbat Perutá no aplica Shabbat Apicadón.
a pesar que le dijo en singular, entonces cada granito que es menos Shaperutá, entonces no debería haber consecuencia. Entonces no, a pesar que lo dijo en singular, decimos que se refiere a la especie, pero se refiere a una cantidad grande que vale más de Shaperutá y por lo tanto recae a Shevuat Picadón, y cuando lo dividió, a pesar que lo dijo en singular, tiene que tener una consecuencia por cada uno y uno. ¿Sí? Muy bien. Próximo caso. Dice la Mishnah, Anasta ufitita et biti, vehu omerlo anasti velo pititi, mashbiacha ani veamar amen chayav. Rabbi Shimon poter sheno meshalem knas al pi atzmo. Amru lo af al pi sheno meshalem knas al pi atzmo, meshalem boshet ubgam al pi atzmo. En este caso, bien la Mishnah nos dice el siguiente caso. ¿Qué pasa si viene Reubén y le dice a Shimon lo siguiente? ¿Tú violaste o seduciste? Sedujiste. ¿Tú violaste o sedujiste a mi hija, que era Nahará, Betulá, virgen? Y por lo tanto, como lo hiciste, tienes que pagarme ¿qué? No. 200 cuando se casa. 50, shekalim. ¿Sí? Knas. ¿Sí? Entonces, ¿a quién le dice eso Reubén? Digamos que le dice eso Reubén, ¿a quién? A Shimon. Viene Shimon y ¿qué le dice? No, señor, nunca violé a tu hija o nunca la nunca la sedují. Por lo tanto, no te tengo que pagar nada. No te tengo que pagar nada. Viene el primero, Reubén le dice, ¿sabes qué? Te conjuro que efectivamente no la violaste. Te conjuro que no la violaste o que no la seduciste. ¿Sí? Y le dice Shimon, amén. Amén es como si fuese que le juro. Es mi piatzmo todo, ¿sí? Y después reconoce Shimon que él violó a la hija de Reubén o la sedujo. ¿Sí? Y que el juramento que hizo a través del amén fue falso. ¿Qué tiene que traer? Hayab Hasham Gezelot. Dice Tanakama, tiene que traer Korban. ¿Por qué Shevuat Edut? Trasgredió Shevuat Edut, tiene que traer ¿qué? Korban. Hasham Gezelot. ¿Por qué? Porque juró en falso, negando una obligación de pagar algo, de pagar dinero. Sin embargo, Rabbi Shimon dice, no señor, está exento de Korban Hasham. No hay la consecuencia de Shevuat Edut. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo los 50 shekel que está demandando de Rubén a Shimon es un knas. ¿Qué es knas? Multa. ¿Sí? Es algo fijo que el otro lado dijo, hay una multa. ¿Sí? Y hay una regla que si uno reconoce en Amodem Knas Patur, en Adam Meshalem Knas al Piatzmo, si uno reconoce, si Shimon reconoce que él lo hizo, está exento de pagar. ¿Cuándo tiene que pagar nada más? Cuando vienen dos testigos y dicen, vimos que hiciste eso. Pero si no está, ¿qué? Está Patur. Entonces, ya que si él hubiese reconocido, aunque no reconoció, pero ya que si él hubiese reconocido, está exento de pagar Knas. Entonces, al negar, al principio que negó esos 50 shekel, no está negando Kfirat Mamón, porque ahí está que si él lo hubiese reconocido, no hubiese tenido que pagar nada. No reconoció al principio. Pero si él hubiese reconocido, no tiene que pagar nada. Entonces, no es el mamón, no es mamón 100%, porque está que no está obligado en caso que hubiese reconocido. Entonces, ya que no se considera mamón, sino Knas, no se considera kafar be mamón, y por lo tanto, no está hayab en Hasham, que es del otro. ¿Sí? Así dice quien Rabbi Shimon. Sin embargo, Jamil le dice, no señor, aunque no paga Knas al piatzmo, y el Knas como tal, los 50 shekel como tal, los 50 shekalim como tal, no es mamón, por el argumento que acabas de decir tú, Rabbi Shimon, le dicen Jamil, pero aparte de los 50 shekalim hay otras cosas que tiene que pagar el que violó, sedujo a una niña de Árabe Betula. ¿Qué tiene que pagar? Boshet, la vergüenza. Pgam, ¿qué es Pgam? Vale menos ahorita. Tiene que pagarlo. ¿Sí? Y esto se considera mamón y no es Knas. Entonces, por esto sí negó ese pago. Por esto que sí, entonces sí es Firat Mamón, por estos pagos. Y por lo tanto, sí tiene que hacer las consecuencias de Shvuat Aedut. Otros casos de Kfirat Knas, dice la Gemara, Ganafta de Chori, Vomer lo Ganafti, Mashbiachani, Veamar Amén. Hayab. Ganafti Abalota Bachti, Veloma Harti, Mashbiachani, Veamar Amén. Patur. Dice la Mishnah, otro ejemplo similar. ¿Qué pasa? Una persona, Rubén le dice a Shimon, me robaste mi toro. Y por lo tanto, como no lo reconoces, tienes que pagarme ¿cuánto? Una persona que roba, ¿cuánto tiene que pagar? Roba, una persona que roba. No. Sí, Tashlumé Kefel. Si él lo reconoció al principio, paga el capital y listo. Un poquito, hay otra cosa más ahí, pero bueno, dejémoslo. Pero si él no lo reconoció, si lo demandaron, Tashlumé Kefel. Entonces viene él y le dice, Rubén a Shimon, sí, sencillo. ¿Sí? Le dice Rubén a Shimon que ¿qué? Me robaste mi toro.
Y por lo tanto me tienes que pagar ¿qué? Vamos a decir que el toro valía 100. ¿Se me tienes que pagar qué? 200. Y le dice, ¿ahorita quién? Shimon le dice, no te robé nada. ¿Qué te pasa? No te debo nada. Viene primero y te dice, juro, te conjuro. Te conjuro que no lo robaste. Y le dice, amén. Listo. Después reconoce que sí lo robó. O sea que juró en falso. Pero él reconoció. Entonces tiene que pagar ¿qué? Keren, capital, Homesh, un quinto, y Korban Hasham. ¿Sí? Ahorita, ¿por qué tiene que pagar esto? Porque él, no obstante, negó al principio el kefel, el doble, pero también negó que él al principio dijo, no robé. Al decir no robar, ¿qué está negando? Dos cosas. El doble, el 100 adicional y el 100 de capital. Entonces, por el knas, digamos, no hay nada. Pero por el keren, tiene que pagar keren más homesh más korban hasham. Pero en un caso que dijo, escuchen bien, sí, yo lo robé. Shimon dijo, sí, yo lo robé, nunca lo negó. Le dice Rubén, ¿tú me lo robaste? Dice, sí, yo lo robé, pero nunca lo tabachti velo majarti. Lo tabachti velo majarti. Nunca le hice shejitá ni lo revendí. Y por lo tanto no te debo por 4 por 5. El knas que hay cuando una persona tabajo majar. Y viene Rubén y le dice, te conjuro, júrame que efectivamente así es. Él dice, amén. O sea que es como si fuese que está jurando que él lo tabajo y lo majar. Y al final reconoce que juró en falso y que... Y sí lo vendió, lo robó, que eso lo había reconocido en principio, pero sí lo vendió sí lo revendió o lo shahat. Y su juramento fue falso. En este caso está exento de Korban Hasham. ¿Por qué? Porque Tashlumar Baba Hamishá, él nunca fue en contra del Keren. Nunca fue en contra. El capital siempre dijo, sí, yo lo robé, yo debo eso. ¿Qué fue lo que él negó? La multa, el Tashlumar Baba Hamishá. ¿Sí? Y ya que sobre la multa dijimos que si lo hubiese reconocido hubiese estado exento, no se considera mamón, entonces por ende no se considera kfirá de mamón y por lo tanto no aplica Korban Hasham, no aplica Shvuat Edut. Otro caso. Emit Shorjai Chori, Vomer lo emit, Bashmiachani Bamar Amen, Hayab. Emit Shorjai Tavdi, Vomer lo emit, Bashmiachani Bamar Amen, Patur. Otro caso que vemos similar. ¿Qué pasa si le dice Rubén a Shimón, tu toro mató a mi toro? Le dice Rubén a quién? A Shimón, tu toro mató a mi toro, entonces tú me tienes que pagar ¿qué? El valor de mi toro. El valor monetario del daño que me hiciste. Y él dice, no, él negó, ¿qué está negando? El valor monetario. Negó, firaba mamón, lo emit. Y lo conjura Rubén a Shimón y él dice amén. Y al final reconoce que juró en falso. Tiene que pagar ¿qué? Es un tema monetario, tiene que pagar el capital, más un quinto, más Korban Hasham. Pero si le dice Rubén a Shimón, tu toro mató a mi esclavo, que en ese caso la Torá dice que tiene que pagar un monto exacto, fijo siempre, ¿cuánto? 30 shekalim, o sea que es una multa, porque independientemente del valor del esclavo, tiene que pagar algo fijo. Si es algo fijo, significa que es una multa, no es un valor monetario. Y él dice, no, él no niega, dice, no señor, mi toro nunca mató a tu esclavo. Y lo conjura, y él dice amén, y al final lo reconoce que juró en falso, en este caso está exento de capital y el Korban el Homesh y la Sham. ¿Por qué? Porque no obstante él negó, pero ¿qué negó? No mamón, negó que Knas, y Knas no aplica esto. Seguimos. Amarlo jabalta bi veasita bi jabura, vuomerlo jabalti velo asiti beja jabura, mashbiachani veamar amen hayab. Amarlo avdo y palta echinai vesimita eteni, vuomerlo y palti velo simiti, mashbiachani veamar amen patur. En esta parte de la Mishnah nos trae otro caso más. ¿Qué pasa si le dice una persona a su compañero, por decir, le dice Rubén a Shimón, me pegaste y me hiciste una herida, y por lo tanto me tienes que pagar ¿qué? Cuando una persona le hace una herida a su compañero, ¿qué tiene que hacer? ¿Sí? ¿Qué tiene que pagar? 5 pagos. Nezek, Tzar, Ripuy, Shevet Uboshet. Nezek es el daño como tal, o mejor dicho, la desvaloración. ¿Sí? La devaluación, ¿sí? La diferencia. Tzar, sufrimiento. Ripuy, curación. Shevet, incapacidad. Boshet, vergüenza. ¿Sí? Entonces viene Rubén y le dice, mira, tú me pegaste y me hiciste una herida y me tienes que pagar esas 5 cosas, que son cosas monetarias. Y él le dice, él lo niega. Shimón dice, no señor, nunca te hice nada de eso. Le dice Rubén, te conjuro. Y él dice, amén. Y al final reconoce que lo negó y juró en falso.
tiene que pagar ¿qué? El kafar bemamón. Él negó temas monetarios y por lo tanto tiene que pagar ¿qué? Keren más homesh y traer ¿qué? Korban Hashem. Pero si le dice un esclavo kenanita a Shimón, el esclavo kenanita de Shimón, el mismo esclavo kenanita de Shimón le dice a su amo, Shimón, no sé que no pongamos nombres, el esclavo kenanita a su amo, le dice, me tumbaste mi diente, o me hiciste ciego mi ojo, y por lo tanto no me tienes que pagar, sino me tienes que ¿qué? Liberar, que eso ya no es algo monetario, es como un knas. Y él viene, el amo, y dice, no señor, nunca te hice nada de eso. Y, y el esclavo viene y lo... Perdón. Viene el esclavo y lo conjura ¿a quién? Al amo. Y el amo dice, amén. Y al final reconoce que negó y juró en falso. Está exento de Hashem Meilot. ¿Por qué? Porque la obligación de sacarlo al esclavo de libre es un knas, no es un tema monetario. Entonces nunca kafarme mamón. ¿Sí? Entonces no aplica esto. Culmina la Mishnah diciendo, sea claro, Kol HaMeshalem al pi atzmo, Hayab, Ve'she'eno meshalem al pi atzmo, Patur. La regla es así, dice la Mishnah. Cualquier caso que una persona, cuando lo reconoce, tiene que pagar, o sea, temas de mamón. Si yo daño una mesa y voy al dueño de la mesa y le digo, mira, te dañé la mesa, ¿tienes que pagar o no tienes que pagar? Claro que tiene que pagar. ¿Sí? O sea, todo caso que uno, cuando lo reconoce, tiene que pagar, o sea, casos de mamón, si él juró, si lo negó y juró en falso y después lo reconoció, tiene que traer ¿qué? Asham Gezelot. Pero si una persona no tiene que pagar cuando uno reconoce, o sea, Knas, en ese caso, si lo negó y juró en falso y después lo reconoció, está exento de la consecuencia de Shebuat Apicadón, o sea, está exento de Korban Asham. ¿Sí? Muy bien. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara lo siguiente. Gracias. De nuestra Mishnah, nosotros vemos claramente que en Shebuat Apicadón, otra vez, Shebuat Apicadón aplica únicamente cuando fue Bemezid. ¿Se recuerdan? Bemezid. Mezid completo, Mezid parcial, pero Beshogeg no aplica, como dijimos ya. Y cuando fue Bemezid, ahí tiene que traer ¿qué? Korban Asham. ¿Qué pasa? Eso es lo que la Gemara va a analizar a continuación, pero les adelanto una vez. ¿Qué pasa en un caso que antes del juramento que hizo falso negando Shimón de que tiene las cosas de Rubén, antes de hacer el juramento, le advirtieron, no vayas a hacer un juramento falso porque si lo haces, vas a recibir ¿qué? Malkut, porque como dijimos en la introducción, cuando una persona hace un juramento falso, también transgrede ¿qué? 2 lavim. Entonces le dijeron, vas a recibir Malkut por eso. La pregunta es si recibe Malkut o no recibe Malkut, o solo Korban Hashem. ¿Sí? Entonces vamos a ver la Gemara, dice la Gemara. Rabaja, otra vez. ¿Está clara la pregunta que vamos a ver a continuación? Repito, la potay. ¿Está bien? Listo, seguimos. Rabaja Baruna. Shmuel Brede Raba Barbajana. Lo repito para que esté claro antes de ver la Gemara. En nuestra Mishnah vemos que ¿qué? En nuestra Mishnah vemos que Shebuat Apicadón, como consecuencia, tiene que traer ¿qué? Asham. ¿Qué pasaría en un caso? La Gemara va a analizar a continuación. ¿Qué pasaría en un caso que le advirtieron antes de que él hizo Shebuat Apicadón, antes de que hizo ese juramento en falso? Le advirtieron, cuidado, si hace ese juramento va a recibir Malkut. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Trae Korban Hashem y Malkut? ¿O solo Malkut? ¿O solo Korban Hashem? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces dice la Gemara lo siguiente. Rabaja Baruna, Shmuel Brede Rabba Barbajana, Rabitzhak Brede Rabiuda, Tanu Shevuot Berabba. Pagabeu Rav Kahana. Amar Leu, Ezid Bishvuat Apicadón, Vitrubo Mau. כיוון דחידושו ובכל התורה לא שכחן מזיד דמייתי קורבן חמייתי קורבן לא שנה אטרובה ולא שנה לא אטרובה או דילמה, הני מיליך דלא אטרובה, אבל איכה דאטרובה, מילכה לקי קורבן לא מייתי, או דילמה הווה אבדינן. Ok, explicamos la pregunta. La Gemara cuenta lo siguiente. Estaba Rabajá Barjuná, Rab Shmuel Brede Rabá Barjaná y Rabitzhak Brede Rabiudá. Estaban estudiando Masejet Shevuot en la yeshiva de ¿quién? De Rabá. ¿Sí? Básicamente Rabajá junto con Rab Shmuel y Rabitzhak estaban estudiando en la yeshiva, estaban estudiando Masejet Shevuot en la yeshiva de ¿quién? De Rabá. Y se encontraron con ¿quién? Con Rav Kahana. Importante tratar de recordarse los nombres. Y Rav Kahana le hace la siguiente pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasa
si la persona hizo Shevuata Picadón, ¿qué es Shevuata Picadón? Juramento negando que tiene Shimón, lo que hace Shimón, juramento falso que hace Shimón, que no tiene nada de Rubén. Lo hace Bemezid, pero con advertencia de dos testigos antes del juramento le dicen, cuidado, no vayas a ¿qué? A jurar en falso. O sea, hay dos testigos que básicamente vieron de que Shimón sí recibió un depósito de Reubén. Y entonces él ahorita va a jurar en falso y dice, cuidado, no vayas a jurar, porque te tenemos fichado. No vayas a jurar, Shimón, porque vas a jurar en falso porque nosotros vimos que Reubén te dio. ¿Sí? ¿Qué pasa en este caso? La pregunta es si tiene que traer Korban Hasham o Malkut o los dos. En un caso que no hay dos testigos, donde Mishnah dice claramente la Torah, Hasham. Aquí hay dos testigos que están dando la advertencia, que vieron, dicen, no vayas a jurar en falso porque te vimos que agarraste. Entonces, la pregunta es si eso altera un poquito. Entonces, por un lado, hay tres tzadim, ¿sí? Por un lado podemos decir, el primer tzad es así. Mira, todo este tema de que en Shevuat Picadón tiene que traer Korban Hasham es un hidush. ¿Por qué es un hidush? ¿Dónde encontramos en la Torah que se trae un Korban por algo bemezid? Siempre Korban se trae ¿por qué? Shogeg. Y aquí, en Shevuat Picadón es único. Cuando es Shogeg 100% no se trae Korban. ¿Cuándo se trae Korban? Cuando es Mezid completo o Mezid parcial. Pero Shogeg completo no se trae Korban. Entonces es un hidush atzum, es un hidush. Entonces puede ser que como es un hidush, lo mantenemos con ese hidush, independientemente si hubo advertencia de dos testigos o no hubo advertencia, se mantiene con eso, que tiene que traer Korban Hasham solamente. Segundo tzad, podemos decir, no, mira, todo lo que la Torah nos dice que tiene que traer Korban Hasham es cuando no hubo advertencia. Pero si hubo advertencia, ahí tiene que traer ¿qué? Ahí recibe Malkut y no trae Korban. O por otro lado podemos decir, no. Como la Torah dice que tiene que traer Korban Hasham, se mantiene con Korban Hasham. Y si hubo advertencia, en adición, aparte de Korban Hasham, también tiene que dar ¿qué? Malkut. Esa es la duda que ¿quién la hizo? ¿Se acuerdan los nombres? Rav Kahana. Rav Kahana se encontró con estos jajamim que estaban estudiando en la yeshiva de Rabbah, con Rav Ajá, con Rav Shmuel y con Rav Yitzhak, y les preguntó esta pregunta. Le respondieron a Rav Kahana lo siguiente. Ambrule Tanina Hamura Gemena Shevuata Picadón Shechavim al Zedona Makot Vashigata Asham Bekesef Shekalim Mide Kaamar al Zedona Makot Michal de Atube Bekaamar Makotin Korban lo Umay Jumra de Nija Lehu Leinish de Maiti Korban Velo Lilke Amalu Rabar Itai Mantana Zedon Shevuata Picadón Velo Nitan Le Kapara Rabbi Shimon Avale Rabbanan Korban Ami Maite Amarle Rav Kahana, Bar Mine de ahí, de Ana Tanina la, Beaji Tanina la, Ejat Zedona, Vejat Shigata, Sham Bekesef Shekalim. Umay Jumbra de Ilu Atam Hatat Bat Danka, Beaja Sham Bekesef Shekalim, Veligmar Mina, Dilma de lo Atru B. Le respondieron los Jajamim. ¿Quiénes son los Jajamim? Los tres Jajamim que mencionamos. A Rav Kahana. Lo siguiente, te voy a traer prueba para solucionar tu duda. ¿Sí? La Baraita dice lo siguiente. Hay una baraita que dice que es más hamur. ¿Qué significa hamur? Más estricto. Shevuata Picadón en relación a Shevuata Edut. Shevuata Picadón es el tema que estamos hablando en esta clase. Juramento por depósito. O mejor dicho, juramento por negación de un depósito. Y Shevuata Edut es el juramento por testimonio que vimos anteriormente. Dice la baraita, hay algo más estricto en Shevuata Picadón en relación a Shevuata Edut. ¿Qué es más estricto? Que cuando fue Bemezid, escuchen bien, dice la baraita, recibe Malkut en Shevuat Picadón. Y cuando fue Beshogeg, ¿qué es Shogeg? No Shogeg 100%, porque si es Shogeg 100%, no, está expatur. Shogeg, o sea, Shogeg de qué? De que se olvidó, sabía que tenía en la mano del dinero de otro, pero no sabía la consecuencia que tiene que traer Korban, ¿sí? Que es lo que llamamos antes el Mezid parcial. Ahí tiene que traer Korban Hasham de Kesef Shekalim, de 2 Shekalim. Entonces, otra vez, hay algo más estricto en Shevuat Picadón en relación a Shevuat Edut, que en Shevuat Picadón, cuando fue Mezid 100% Malkut, y cuando fue parcial, ahorita lo llama Shogeg, pero es Mezid parcial, ahí tiene que traer ¿qué? Korban Hasham, que mínimo valga ¿qué? 2 Shekalim. A diferencia de Shevuat Edut, que cuando fue Mezid no hay Malkut,
Y cuando fue Beshogeg, solo tiene que traer Korban Lev y Ored, que puede hatat, puede valer nada. ¿Sí? En esto es más estricto. Así dice la baraita. Bien, la Gemara dice un segundo. Si tú me dices cuando fue Mezid hay Malkut, en Shevuat Picadón, si hay Malkut es porque hubo ¿qué? Advertencia. No existe Malkut sin advertencia. Y está escrito claramente. Entonces, hubo advertencia, o sea que hubo dos testigos que están diciendo, no, sabemos el cuento, cuidado. ¿Y qué nos dice aquí? Que cuando fue Mezid hay que Malkut y no hay Korban. O sea, nada más Malkut y no Korban. Vemos claramente que cuando hay advertencia con dos testigos, en ese caso no se da también Malkut y también Korban Hasham, no se da solo Korban Hasham, sino se da solo Malkut. Aquí está la prueba. Y antes de seguir, la Gemara aclara en qué sería que es más estricto. Sí, dijimos que en Shevuat Picadón, cuando es Bemezid 100% Malkut, y cuando es parcial, que es Hasham, que es Shekalim. A diferencia de Shevuat Edut, que es Korban Lev y Ored. ¿En qué es más estricto? Al fin y al cabo, todos tienen que traer. Tiene una consecuencia, o Malkut o Korban. No es que tienen las dos en una de ellas. Dice, no, la diferencia es que cuando es Bemezid, en Shevuat Picadón tiene que Malkut, y una persona siempre está dispuesta a traer Korban para no recibir Malkut. Entonces, ¿en qué es más estricto Shevuat Picadón? O sea, esto es algo técnico, ¿cómo explicar la baraita? Es más estricto. ¿Más estricto en qué? En que recibe Malkut Shevuat Picadón y en Shevuat Edut no hay Malkut. Pero de todas maneras, la prueba ¿cuál es? Repito, la prueba es de que está escrito que cuando fue Bemezid recibe Malkut en Shevuat Picadón. Si hay Malkut es porque hubo ¿qué? Advertencia. Si hubo advertencia, estamos hablando de un caso que hubo advertencia. Dice que solo hay ¿qué? Malkut y no hay otra cosa. Sabemos de que en un caso que hay dos testigos, recibe ¿qué? Malkut y no tiene Korban Hasham. Muy bien. Sin embargo, viene Rabba Baritai y le dice a esos jajamim, ¿sí? Cuando esos jajamim trajeron esta prueba, viene Rabba Baritai y le dice, no puedes traer prueba de esta baraita. ¿Por qué no puedes traer prueba de esta baraita? Porque puede ser que el autor de esa baraita, que de ahí vemos que en Shevuat Picadón, cuando es Bemezid, no se trae Korban, sino únicamente Malkut, es la opinión de ¿quién? De Rabbi Shimon, que ya la mencionamos en la Medaled, en Daf 34, ¿sí? Que él opina que Hasham Gezelot aplica únicamente Beshogeg. Como él opina que Hasham Gezelot es nada más Beshogeg, pues cuando fue Bemezid, ¿sí? No puede ser que haya Korban Hasham, por eso nada más hay que Malkut. Pero según Jajamim opinan que discuten con Rabbi Shimon y opinan que Shevuat Picadón también Bemezid hay Korban, ¿sí? Entonces puede ser que cuando fue Bemezid y hay atrás, puede ser que no nada más va a haber Malkut, sino también va a haber ¿qué? Korban. Entonces no hay prueba de ahí. Pero la Gemara trae otra, la Gemara trae otra manera como tumbar esa prueba, porque le dice Rav Kahana a los Jajamim, adicionalmente, no me traigan prueba de esa baraita, porque yo tengo otra versión en esa baraita. Yo en esa baraita digo que Shevuat Picadón es más estricto que Shevuat Edut, porque en Shevuat Picadón, escuchen bien, ya sea Bemezid, ya sea Beshogeg, tiene que traer Korban Hasham Kesef Shekalim. ¿Sí? Entonces no dice que Bemezid tiene que hay Malkut. ¿Sí? Si no dice ya sea Bemezid, ya sea Beshogeg, en Shevuat Picadón tiene que traer ¿qué? Korban Hasham. ¿Sí? Entonces según esto no menciona nada de Malkut, entonces no hay prueba. Y según esta explicación, ¿en qué sería más estricto? Sería más estricto que en ambos, ya sea en Shevuat Picadón, Mezid o Shogeg tiene que traer Korban Hasham, y en Shevuat Edut también tiene que tener Korban Lev y Ored, que es más estricto. No, que en uno es Korban Hasham, que vale por lo menos 2 shekalim, y Korban Lev y Ored mínimo vale que uno puede, con un hatat también, es suficiente que valga el sek para traer un hatat, ¿sí? Lo que valga mínimo un sexto de un dinar, que es una ma, mucho menos, ¿sí? Bueno, y según esta versión, ¿por qué no traemos prueba de esta baraita que cuando es Bemezid con en Shevuat Picadón con testigos, porque aquí vemos que cuando es Bemezid, un segundo, un segundito, sí, entonces, si es esta, ahorita la Gemara viene y pregunta algo técnico, según esta versión, podemos traer que por Don Shevuat Picadón se trae nada más que Korban Hasham. ¿Por qué no aprendemos de ahí? De que se trae nada más Korban Hasham y no se trae Malkut. Dice la Gemara, no, porque puede ser de que en ese caso la razón que no hay Malkut es porque no hubo advertencia. Por eso nada más es Korban Hasham. Pero en un caso que haya advertencia puede ser que también haya Malkut, entonces no tenemos prueba de acá. Ahorita la Gemara trae otra versión de este diálogo que hubo. Lishna Harina. Tashema, en Jaivim al Shigata, ma en Jaivim de Dona, Hasham bekesef shekali, ma ila bede atrube. Ahanami de lo atrube. Tashema lo, imamarta benazir tame,
sheken lo que, tomar bishuat picadón sheno lo que, mi de cama lo que, mijal de atrube, peca amar, tomar bishuat picadón sheno lo que, abal korban maite, mayeno lo que, de eno niftar malkut, mijal de nazir tamé niftar malkut, a korban ketivbe, hatam de maite korban, kieji de teijul ale nezirut betahara. Otra versión de este último diálogo es lo siguiente. Al principio, según esta segunda versión, ¿sí? La Gemara, o ellos, los Jajamim, intentan traer una prueba de nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah, ¿qué mencionamos en nuestra Mishnah? En nuestra Mishnah mencionamos que Shevuat Picadón no se tiene que traer Korban, ¿sí? Cuando uno hace el juramento de picadón, del falso, negando el depósito falsamente, ¿sí? Si fue beshogeg, o sea, si se lo olvidó completamente, no tiene que traer, no hay esa consecuencia. Está patur de korban, ¿sí? Y después nos dice la baraita, y cuando fue mezid, que mezid es ya sea mezid 100% o parcial, como explicamos, ¿qué es lo que tiene que traer? ¿Qué korban tiene que traer? Korban Hasham, mínimo que valga ¿qué? 2 shekalim, ¿sí? Así mencionamos en la Mishnah. Dice la Gemara, la Mishnah no está hablando en todos los casos. Bashma que nos está hablando también en un caso, no nos especifica, también en un caso que hubo 2 testigos que advirtieron. Y aún así nos dice la Mishnah que tiene que traer que únicamente un korban Hasham. Bashma que cuando hay testigos que advirtieron, traen nada más que korban Hasham y no traen y no reciben también malkut, ¿sí? Sin embargo, dice la Gemara, no hay prueba porque podemos decir de que el caso de la Mishnah es cuando no hubo advertencia. Entonces, aunque no está especificado, podemos decir así, entonces no habría prueba. Otra prueba que traen, según esta, estamos en la segunda versión del diálogo, es una baraita. Esta baraita dice, además, no vamos a entrar en detalles, pero esta baraita está tratando de aprender de Nazir Shenitma hacia Shevuat Picadón. De Nazir hacia Shevuat Picadón. Está tratando de aprender una alhaja. Y nos dice, ¿qué importa cuál es la alhaja? Y nos dice la baraita, no, pero no podemos. ¿Por qué? Porque puede ser que esa alhaja aplica nada más en Nazir Tamé, porque cuando se impurifica el Nazir recibe malkut. A diferencia de Shevuat Picadón, que no encontramos que recibe malkut por juramento en falso. Ahorita, del hecho que dice que Nazir Tamé recibe malkut, es porque hubo que advertencia, porque sin advertencia no existe que el Nazir Tamé reciba malkut. Entonces, si me está hablando de Nazir Tamé con Shevuat Picadón y me está comparando uno con otro, y Nazir Tamé que recibe malkut es cuando hay advertencia, pues también Shevuat Picadón que decimos que no recibe malkut es también inclusive que hubo que advertencia. Tenemos que comparar pera con pera, ¿sí? Si estamos aquí comparando a Nazir Tamé con Shevuat Picadón y Nazir Tamé decimos que recibe malkut es porque hay advertencia. Entonces también en Shevuat Picadón tenemos que decir que hay advertencia y aún así que nos dice la baraita de Shevuat Picadón en oloque, ¿sí? Vemos entonces que no recibe malkut, pero sí trae korban. Vemos entonces cuando hubo advertencia, hay korban, pero no hay malkut. Sin embargo, dice la hermana, no hay prueba acá. ¿Por qué? Porque puede ser cuando la baraita dice que no lo que en Shevuat Picadón se refiere no que no recibe malkut, sino que recibe malkut, pero no es suficiente solo malkut, sino necesita también malkut y también korban. Podría ser esa la explicación. Sin embargo, dice la hermana, según esto, la explicación entonces de Nazir, que Nazir también sí nos dice que lo que, ¿qué significa eso? Que es suficiente solo malkut en Nazir, pero no es correcto, porque el Nazir también recibe malkut y también tiene que traer ¿qué? Korban. Dice la hermana, sí, trae korban, pero el korban que trae no viene a expiar el pecado de que se impurificó, sino el korban que trae es para que pueda empezar a comenzar el nuevo ciclo. Es algo técnico, ¿sí? Entonces por eso no contamos ese korban de allá, de Nazir. Ok, seguimos, Rabotay. Ambrúa Rabbanan Kamed Rabba. Amar Leu, Michlal de Giloat Rube, de Ika Edim Michayev. Kfirat de Barim Be'almau. Alma Kasaba Rabba. Hakofer de Mamon Sheesh Alabedim. Patur. Escuchen bien, Rabotay, lo que empieza aquí. Es importante esta parte porque ahorita, hasta el final de la clase, vamos a hablar de esto. Hasta ahorita estuvimos analizando cómo responder la duda de Rav Kahana. Otra vez, ¿cuál es la duda de Rav Kahana? Shevuat Picadón, cuando hay 2 testigos que advierten. ¿Sí? Shevuat Picadón clásico, como consecuencia que tiene que traer, Korban Hasham. Preguntó Rav Kahana, ¿qué pasa si hay 2 testigos que saben y dicen a Shimon, no vayas a jurar porque te vimos que recibiste ese depósito de Reubén, no vayas a jurar en falso porque vimos que recibiste ese depósito de Reubén? Y él juró aún así. Entonces Rav Kahana preguntó si en ese caso recibe malkut
o Hashem o los dos. Y tratamos de traer pruebas y tumbamos, etc. Pero así preguntó ¿quién? Rav Kahana. ¿Y a quién le preguntó? Recordemos bien los nombres. ¿A quién le preguntó esto Rav Kahana? A 3 jajamim. Muy bien. ¿Quiénes son los 3 jajamim? Rav Ajá, Rav Shmuel y Rav Yitzhak. Que eran los 3, estaban estudiando en la yeshiva de Rabbah, Masejet Shevuot. O sea que los 3 eran alumnos de ¿quién? De Rabbah. Muy bien. Vienen estos jajamim que le preguntaron, que Rav Kahana le hizo esta pregunta a ellos. Y le fueron a hacer esta pregunta ¿a quién? A su maestro. A sus maestros. ¿Quién era el maestro de esos 3 jajamim? Rabbah. Viene Rabbah y le dice a los jajamim lo siguiente. No me cuadra, no es correcto ni la pregunta. Dice Rabbah. Escuchen por qué. Dice Rabbah, Rav Kahana está preguntando sobre un caso que hay 2 testigos que vieron que Shimón sí recibió dinero de Reubén y ahorita le están advirtiendo a Shimón, no vayas a jurar en falso. Cuidado. Mashma, que si no lo hubiesen estos 2 testigos advertido a Shimón antes del juramento, estarían hayab de qué? De Hashem que es el otro. O sea, toda la duda de Rav Kahana es ¿por qué? Porque la advirtieron. Entonces, como la advirtieron, hay Malkut. Entonces, como hay Malkut, puede ser que hay Malkut y también Hashem, o solo Malkut, o solo Hashem. ¿Sí? Pero si nada más, estamos hablando cuando hay 2 testigos que saben que Rubén le dio a Shimón y advirtieron. Mashma, esta es la pregunta de Rav Kahana. De él podemos deducir, ¿sí? Así dice Rabbah. Podemos deducir de su pregunta que si hay nada más 2 testigos que saben que Rubén se lo dio a Shimón, pero no están advirtiéndole a quién, muy bien, no están advirtiéndole a quién, a Shimón antes de mentir, no le están advirtiendo nada. En ese caso no hay duda que tiene que traer ¿qué? Korban Hashem. Hashem que es lo normal, porque no lo advirtieron. A pesar que hay 2 testigos que saben que pueden obligarlo a él a pagar. Pero el hecho de que no lo advirtieron, en eso hay duda. Otra vez, la duda de Rav Kahana es cuando hay 2 testigos que saben y la advierten. Pero si saben y no la advierten, ahí no hay pregunta. Ahí Hashem que es de lo normal, Korban Hashem que es de lo otro. Así podemos deducir de Rav Kahana. Viene Rabba y dice, ¿pero por qué? Sabemos de que, así pregunta, no sabemos. Rabba dice, esto se considera que Firat de Barim Be'almau. Simplemente cuando viene Shimón y niega esto, niega, él simplemente está haciendo una negación de algunos hechos intranscendentes. ¿Sí? Porque a través del negar no se va a exentar. Porque de por sí hay 2 testigos que vieron todo. Se le van a decir, Señor, pague, nos consta que él le dio dinero a usted. ¿Sí? No tanto 2 testigos que vienen, no, 2 testigos que pueden, no hay que llegar a cosas, ¿sí? Entonces, ya que los 2 testigos, pregunta Rabá, ya que los 2 testigos pueden venir a qué? Venir y tumbar el argumento de Shimón. E independientemente si niega, no niega, hace lo que sea, lo van a obligar a pagar, porque después van a decir, no lo advirtieron, pero van a decir, mira, nos consta que Rubén te depositó, regresa el dinero. Entonces, cuando viene entonces Shimón y lo negó, él no está haciendo una negación que lo está exentando de pagar. No está haciendo nada, es simplemente una negación de algunos hechos intranscendentes. ¿Por qué intranscendentes? No trascienden a ningún lugar. ¿Por qué? Porque los 2 testigos pueden venir y que le dice, ven, pague. Entonces, esto, no obstante, es Kfirat Mamón. Sí, porque él está negando dinero, algo que vale dinero, no knas, como mencionamos en la Mishnah, tiene que ser dinero no knas. Pero, ¿cuál es el concepto de Kfirat Mamón? ¿Cuándo es Shevuat HaPikadon? Cuando a través de mi negación me exento de pagar. Y después reconoce que no es así. Pero aquí a través de mi negación no me estoy exentando, porque los testigos vienen y me acusan y me sacan el dinero. Entonces, en este caso tampoco debería aplicar que Shevuat HaPikadon. Así le pregunta quién, Rabá, a los jajamim que dijeron esta pregunta en nombre de Rav Kahana.
O sea que vemos que Rabba opina que una persona que coferbe mamón, porque es coferbe mamón, pero hay dos testigos, ¿sí? Y él cofer y jura en falso todo, está exento a Sham Gezelot. ¿Por qué? Porque no obstante él negó, pero esa negación es intrascendente, porque no, a través de la negación no está exentándose de pagar. No que no es válida, está negando, pero no sirve para nada. Así dice Rabba. Y ahorita la Gemara viene y trae una prueba a favor de esta idea de Rabba. Amarle Rabbi Hanina le Rabba. Tane de Mesayalach, vejijesh ba. פרט למודל לאחד מן האחים או לאחד מן השותפים ונשבע על שקר, פרט ללווה בשטר וללווה בדין. אמר לה, אם משומע לא תסייען. באומר לוויתי ולא לוויתי בעדים, לוויתי ולא לוויתי בשטר. ממאי? מדקתני וחיחש בה פרט למודל לאחד מן האחים או לאחד מן השותפים. היי לאחד מן האחים מחידה, מי למד דאודי לבפלגא דידה, הייקא כפירא דאידך, אלא לאו דאמר לה מתערבנן יעזבת, ואמר לו לא, מחד מנייך הוא יסבי. דאבלה כפירת דברים בעלמא, ומדרשא כפירת דברים, סייפא נמי כפירת דברים. La Gemara intenta traer una prueba para esta idea de Rabá de la Baraita. Escuchen bien, la Baraita dice lo siguiente. Hay un pasuk en Vaikra 5:22 que nos habla de Shevuat Apicadón. Y el pasuk dice, Vejijesh ba. Vejijesh ba, sin entrar mucho en detalles, negó en ella, te viene a excluir cuando una persona reconoce a un hermano que le debe dinero, pero cuando el segundo hermano le pide, dice, no, a ti no te debo. O, vamos a ver vamos a explicar estos dos casos mejor. O, segundo caso, cuando hay dos socios, uno le reconoce que le debe y al otro no le reconoce. Ahí queda y lo niega y lo jura y todo, y al final es mentira, no aplica Shevuat Apicadón. Ya vamos a explicar estos dos casos más adelante. Sigue siendo el pasuk, Venishbal Shaker, queda excluido cuando una persona pidió prestado con un documento shtar o prestado con testigos. Que en este caso, si al final lo negó y juró en falso, no aplica Shevuat Edu. Otra vez, 4 casos entonces que menciona la Baraita. Los primeros 2 casos es cuando reconoce 2 hermanos, reconoce que uno le debe, al otro no. Segundo caso, 2 socios, uno sí, uno no. Eso queda excluido Shevuat Edu de Jijesh Ba. Vamos a explicar exactamente el caso más adelante. Después, Benishbal Shaker queda excluido cuando Shimón recibió dinero prestado de Reubén, pero con un documento recibió dinero prestado con testigos. En ese caso, si juró en falso, está exento queda excluido de Shevuat Edut. ¿Qué quiere decir excluido? Que no aplica Corban. ¿Sí? Dice la Gemara, vemos aquí claramente entonces en esta baraita, que una persona que niega un préstamo que hay 2 testigos, a pesar que lo negó y juró en falso, el hecho que hay 2 testigos, ¿qué hace? Patur. ¿Por qué Patur? Porque al él negar, no obstante él negó, pero esa negación no sirve porque de por sí hay 2 testigos. La idea de Rabba de antes, prueba a favor de él. Sin embargo, le dice Rabba Hanina, no hay prueba. ¿Por qué? Porque puede ser que el caso aquí en la Baraita es el siguiente. No, el caso de la Baraita no es un caso que la persona está negando el dinero, ¿sí? Porque sobre eso hay 2 testigos. Sino el caso es, sí, yo presté dinero, yo debo dinero, pero no con testigos. O, sí, yo presté dinero, pero no con documentos. En este caso, el prestatario Shimón está reconociendo el guf mamón, está reconociendo, esto es un caso diferente, no está negando el dinero, está negando los detalles. Si hubo testigos o no hubo testigos. Entonces, esto ya no es caso de Shevuat Edut. Shevuat Edut es cuando ¿qué? Cuando niega el dinero. Aparte que tiene que ser mamón, tiene que negar el dinero, no detalles de este caso. Ese es el caso al final, entonces no hay prueba y te voy a traer una prueba y te voy a traer una prueba que es la explicación de la segunda parte, porque en la primera parte de la Baraita dice cuáles son los primeros 2 casos que han excluido de Vejijesh Ba, hermanos y socios. ¿Cuál es el caso? Que queda excluido que no hay Shevuat Apicadón. Sí, el caso es que le debe 100 a 2 hermanos y le reconoce a uno 50 y al otro nada, ahí está negando 50. Entonces, si está negando 50, ¿por qué va a quedar excluido? Igualmente a los socios, ¿por qué va a quedar excluido? Tenemos que decir que el caso es, no, él reconoce. Ellos dicen, me debes 100, y él reconoce, debo 100, pero no a ti, a él. Entonces no está negando el dinero, la cantidad, sino está negando los detalles, a quién, qué estuvo y eso. Y eso es lo que queda excluido. Entonces no hay prueba de allá. ¿Sí? Entonces también la segunda parte de la Baraita nos está hablando cuando dice que hubo 2 testigos y eso,
que queda excluido un caso con dos testigos, o cuando fue shtar, es cuando él acepta la cantidad, pero solo niega los testigos o el shtar. Ahí decimos que queda excluido porque no está kofer mamón, no está negando el monto del dinero como tal. O sea, que vemos, en nuestra Mishnah vimos que no puede ser knas, sino tiene que ser mamón, y aquí estamos viendo que aparte que tiene que ser mamón, tiene que ser que niegue el mamón, y no detalles del mamón. Ok. Entonces tratamos de traer una prueba a favor de Rabba y la tumbamos. Ahorita la Gemara a continuación trae una serie de pruebas en contra de Rabba. ¿Sí? Y antes de traer todas estas pruebas, la Gemara trae un simán, una señal para que nos recordemos cada una de ellas. Simán, Jová Kitot de Baalabait, Homer Nezira. Veamos. La primera prueba en contra de Rabba. En contra. Tashema, enojayaba shigata, uma ojayaba zedona, Hasham bekesef shekalimai lav zedon edim. Lo zedon atzmo. La primera intento de prueba en contra de Rabba es de nuestra Mishnah. Nosotros vimos en nuestra Mishnah que una persona no tiene que traer, cuando es shogek 100% en Shewata Picadón, no hay patur. Muy bien. Shewata Picadón, shogek 100% está patur. ¿Sí? Que cuando es shogek 100%, cuando no sabía ni la consecuencia ni que tenía Shimón dinero de Reubén. Solo en Mezid completo o Mezid parcial, como ya explicamos. ¿Y qué tiene que traer ahí? Corban. ¿Qué corban? Shewat Picadón. ¿Cuál es el corban de Shewat Picadón? Corban Hasham. ¿Cuánto tiene que valer el corban Hasham? Mínimo 2 shekali. Así vimos en la Mishnah. Dice la Gemara. Aparentemente, la Mishnah está hablando en un caso de Zedón. Cuando dice la Mishnah, Mahayaba Zedoná, que tiene que traer por el Zadón y nos dice que corban Hasham. ¿Qué es Zadón? Zadón completo, Zadón con testigos. O sea, con testigos que le advirtieron. ¿Sí? Sabemos claramente que también cuando una persona niega dinero, inclusive que hay dos testigos, aún así tiene que traer que Korban Hasham que es del otro. Esto va en contra de Rabá, que Rabá dijo que cuando hay testigos no se considera una negación, porque de por sí, ¿sí? Dice, no hay prueba en contra de Rabá, porque puede ser que el caso aquí de la Mishnah, cuando dice Zedón, es Zedón Atzmo, sin testigos. ¿Sí? Pero cuando hay testigos puede ser que efectivamente estaría exento porque no se considera una buena negación. Entonces tumbamos la primera prueba en contra de Rabá. Otra prueba en contra de Rabá, Tashema. Hayu shetekite edim kafra rishona ואחר כך כפרה שנייה שתיהן חייבות. מפני שיכולה עדות להתקיים בשתיהן. בשלמה שנייה תחייב דה כפרה לכת ראשונה, אלא ראשונה מה היא חייבה? הקיימה שנייה. אמר רבינה אחר מעסקינן כגון שהייתה שנייה בשעת כפירה ראשונה קרובים בנשותיהם. ונשותיהם גוססות, מהו דתיהם הרו גוססים למיתה, כמשמען השתמיית חיי נינהו ולא שחיבה. La segunda prueba en contra de Rabá que la Gemara intenta traer es de una baraita, de otra Mishnah que mencionamos anteriormente en Daf Lamed Alef Amud Bet. Caso interesante, se recuerdan este caso. Dos parejas de testigos sobre Shevuat Edut. Dos parejas de testigos, o sea, total, ¿cuántos testigos? 4. Que cada pareja da un testimonio a favor tuyo. O digamos, cada pareja da un testimonio a favor de Reubén. Y cuando viene Reubén, le dice a la primera pareja, vengan por favor y den testimonio a favor mío. ¿Qué dice la primera pareja? No, usted no sé nada a favor tuyo. Y también juran que no saben nada. Shevuat Edut. Después viene y se acerca Rubén a la segunda pareja y pasa lo mismo. Y al final ambas mintieron. Ambas sabían. Dice la Mishnah, ambos tienen que traer, ambos son responsables, Hayabim, con las consecuencias de Shevuat Edut. ¿Por qué? Porque cada pareja podía ayudar a Reubén a cobrar su demanda. Y ya que cada uno podía hacerlo, y cada una de ellas también se exentó, y le perjudicaron cada una de ellas, por lo tanto, ambas están Hayabim con la consecuencia de Shevuat Edut. Así dice la Mishnah. Y la Gemara empieza a analizar un segundo. Yo entiendo que la segunda está Hayab, porque ya la primera antes había negado. Entonces estaba todo en responsabilidad de la segunda. Pero no entiendo por qué la primera está Hayab. También se dijeron no saben nada, ellos no están causando que pierda, porque todavía está ¿quién? La segunda. ¿Sí? Entonces no entiendo. Así pregunta la Gemara. O sea, aparentemente vemos que sale entonces, un segundo, que la primera negación, o sea, la primera pareja que negó, no es una negación que le está causando una pérdida a Reubén, determinante. ¿Sí?
Entonces vemos de que el hecho que le está perjudicando, pero no le está causando una pérdida determinantemente, ya es suficiente. ¿Sí? Esto va en contra de Rabá, que dice que cuando es una cosa así, es Kfirat Darim Balma, cuando yo estoy negando, dice Rabá, es la misma idea, cuando yo estoy negando y hay dos testigos que de por sí me van a obligar, esa negación no se considera negación, porque no me estoy exentando, no, pero al final los dos testigos no vinieron. Entonces, algo estoy perjudicando, de la misma manera que ahí decimos que está Hayab, aquí también debería estar Hayab. ¿Sí? Parecido, la Gemara es una analogía. Dice Rabina, no hay prueba, porque no hay prueba de ahí en contra de Rabá. En contra de Rabá, ¿sí? Esto es en contra de Rabá. Viene Rabina y dice, no hay prueba en contra de Rabá, porque aquí ¿sabe cuál es el caso? El caso aquí es que la segunda pareja, en el momento que la primera pareja negó el conocimiento del testimonio a favor de Reubén, en esa Mishnah, ¿sí? Los dos testigos de la segunda pareja estaban casados con dos hermanas. Entonces, si estaban casando con dos hermanas, ellos eran ¿qué? Dos hombres casados con dos hermanas, cuñados. ¿Sí? Entonces no pueden dar testimonio, son querubim, muy bien. Entonces la segunda pareja, ¿qué era? Pesulá. Entonces en el momento que la primera pareja hizo la negación, la segunda pareja no podía dar testimonio. Entonces la primera pareja, cuando dice lo que dice, está literal negando y perjudicando, no posiblemente, directamente. ¿Sí? Y por eso es que la primera pareja está haya. ¿Qué pasó después? El tema es que estamos hablando cuando las señoras, las dos hermanas de la segunda pareja, estaban gocesot, estaban moribundas, y estaban a punto de morir. Y el hitush es que uno hubiese pensado que ya que Rocco asesino y mitad, hubiésemos pensado que en ese momento vemos como si fuese que ya murieron. Entonces ya murieron las dos, ya no tienen relación familiar, y por lo tanto se consideraría que no tiene relación familiar. Entonces por lo tanto se considera que hubiésemos pensado que la primera pareja entonces no tiene ninguna responsabilidad. Que no, que aunque Rocco asesino y mitad, pero mientras que están cosesim y no han muerto, son pesul, y por lo tanto están en vida, y por lo tanto son familias, y por lo tanto son familias. La primera pareja son los únicos, la segunda pareja está pesulim, entonces el único que está en manos de solucionar quién es el primero. Entonces cuando ellos vienen y está en manos de él. Entonces cuando dijeron ellos y dijeron no sabemos nada, perjudicaron, solo que después murieron ellas y les tocó al segundo, y el segundo también entonces se hizo kasher también. Entonces no hay prueba de ahí. Tercer intento de prueba en contra de Rabba. Tashema, בעל הבית שטען טענת גנב בפיקדון ונשבע והודה. ובאו עדים, אם עד שלא באו עדים הודה, משלם כפל וחומש ואשם. אם שבאו עדים הודה, משלם תשלומי כפל ואשם. הכנה מכדרבנן. Próximo intento de prueba en contra de Rabá de la siguiente baraita. Dice la baraita lo siguiente: ¿qué pasa si un balabait, que es un balabait, una persona, digamos Shimón, le depositaron dinero a Shimón para que ¿qué? O un objeto, para que lo cuide, para que lo custodie? Pero Shomer Hinam, que Shomer Hinam hay 4 tipos de custodios. Uno es el Shomer Hinam, que es eso, custodio impago, no recibe pago por eso. Tiene ciertas responsabilidades y por otro lado está exento de otras cosas. Una de las cosas que está exento es que si él viene y argumenta que se lo robaron, Nishmar Orminab está ¿qué? Patur, está exento de pagar. ¿Sí? Y entonces viene Shimón y viene Rubén y le dice, bueno, dame mi depósito. Y dice Shimón, sí, ya te lo busco. Uy, no, ¿sabes qué? Me lo robaron. Era Shomer Hinam, me lo robaron. Y entonces al decir eso viene él, ¿qué hace? Jura, tiene que jurar, él jura. Bueno, puede argumentar que se lo robaron, pero tiene que jurar. Y así queda exento. Pero después viene y reconoce que en verdad es el depósito. Pero Shimón viene y reconoce que el depósito sí estaba en sus manos. Y el juramento fue en falso. Y vinieron 2 testigos y dieron testimonio que efectivamente el depósito estaba en manos de ¿quién? De Shimón. ¿Cuál es la halajá en este caso? Dice la Mishnah, entonces él reconoció y vinieron testigos. ¿Cuál es la halajá? Dice la verdad, depende, ¿qué fue primero? Si primero él reconoció, ya que él reconoció, está todo no aplica que los testigos lo obligaron, entonces tiene que pagar Keren, Homesh y Korban Hasham. Pero si vinieron 2 testigos y después él reconoció, ahí tiene que pagar Tashlumei Kefel, porque es como que robó y Korban Hasham. ¿Sí? Vemos entonces en esta baraita, ya sea en la Reisha o en la Seifa, que una persona que nega dinero tiene que traer Korban, inclusive si hay 2 testigos que el dinero estaba en manos de Shimón. Otra vez, ¿qué me dice aquí la Mishnah?
Vinieron dos testigos, depende de cuándo vinieron los testigos. Si vinieron antes, si vinieron después, pero en ambos casos decimos que ¿qué? Que tiene que traer corbán. Hay diferencias si él dijo primero, los testigos dijeron primero respecto a si hay que pagar Keren y Homesh o Kefel. Pero corbán tiene que traer. Vemos entonces que también cuando hay testigos que saben, les consta que Rubén le depositó a Shimón y que Shimón no se lo robó ni nada por el estilo, ¿saben? Aún así, tiene que traer ¿qué? Corbán. Pregunta en contra de Rabá que dijo que cuando hay dos testigos no sirve para nada esa negación, no consideramos esa negación, no lo castigamos, está exento de corbán. De esta manera que también podemos responder como respondió antes Rabina, ¿sí? Que el momento que juró Shimón, ¿sí? Puede ser que los testigos que habían eran testigos que las esposas estaban que eran hermanas, ¿sí? Entonces eran inválidos. Por eso la negación fue una buena negación, una negación que estaba, una buena negación que estaba exentándolo. Y solo después fue que ellos vinieron y murieron las mujeres y vinieron testimonio. Pero en el momento que negó, ¿sí? En el momento que Shimón vino y hizo la negación, entonces no habían testigos, porque no obstante habían dos testigos, pero eran Pesulim. ¿Sí? Ok. Próximo intento de prueba en contra de Rabá. Cuarto intento de prueba en contra de Rabá. Male Rabina Rabá Shema. חמורה ממנה שבועת הפיקדון שחיים אז דונם הקודש שהגתה שם בכסף שקלים דקאמר לו כן מכלת דיקה עדים וכמה שהגתה שם בכסף שקלים אמר לו רב מרדכי בר מינא דאי דאמר לו רב כהנא ענה תנינא לה והכי תנינא לה אחד זה דונם ואחד שהגתה שם בכסף שקלים. Hay una baraita, le dice Rabina Rabashé lo siguiente, hay una baraita que dice así, ya la mencionamos antes. Shebuata Picadón es más estricto que Shebuata Edut en algo, ¿en qué? En que en Shebuata Picadón, cuando fue Bemezid Gamur, Malkut. Y cuando fue Beshogeg, o sea, Mezid parcial, ¿sí? Ahí tiene que traer Korban Hashem Bekesef Shekalim. A diferencia de Shebuata Edut, que no recibe por Mezid Malkut, y por Shogeg es nada más Korban Levioret, que es un hatat normal que se compra barato y no cuesta Korban Hashem Shekalim. Ahorita esta baraita que dice que en Shebuata Picadón, cuando fue Bemezid, Mezid Gamur tiene que recibir ¿qué? Malkut. Si recibe Malkut es porque hubo ¿qué? Advertencia. Si hubo advertencia, ¿quién da la advertencia? Dos testigos, ¿sí? No existe que hayan dos testigos que reciben Malkut, sin que hayan dos testigos que efectivamente lo transgredió, ¿sí? Atrae que les conste que lo hizo, ¿sí? Y aún así está escrito que cuando fue Beshogeg, o sea, Mezid parcial, tiene que traer que Korban Asham, que cueste 2 shekalim, o sea, vemos Meforash en la baraita que una persona que nega dinero, aunque hay 2 edim, cuando fue Mezid parcial, tiene que traer que Korban Asham, a pesar que hay 2 edim, en contra de Rabá. Sin embargo, le dice Rab Mordejai a Rabina y a Rabashe, no traigas esta baraita de prueba, porque ya el mismo Rav Kahana le dijo a los alumnos de Rabá, como mencionamos antes, yo fui el que enseñé esta baraita. Y la versión en la baraita no es la que ustedes están diciendo. La versión en la baraita no es que en Shebuata Picadón Bemezid es Malkut y Beshogeg, o sea, Mezid parcial es Korban Hashem, sino es que en Shebuata Picadón, ya sea en Mezid y ya sea en Shogeg, ya sea en Mezid, ya sea en Shogeg, hay Korban Hashem. Se nunca dice que hay Malkut. Si hay Malkut puede ser que no hay advertencia, no hay 2 testigos. Se puede ser que está hablando en un caso que no hay dos testigos. Última prueba, último intento de prueba en contra de Rabá, pero esto ya no es intento, esto ya es contundente, una prueba intenta en contra de Rabá y por eso lo tumbamos a Rabá al final. Dice la Gemara, Tashema, lo, imamart benazir tameshe, que en lo que tomar beshuata picadón, sheno lo que, ejidami de leikaedim, amai lo que, la pshita de ikaedim, vekatani tomar beshuata picadón, sheno lo que, milka udelo la que habrá korban maite. Tiufta de Rabá, tiufta. Traímos otra baraita antes y la Gemara la trae ahorita otra vez. La baraita está tratando de aprender, como mencionamos, una alajá de Nazir Tamé hacia Shebuat Hapikadón. ¿Qué importa cuál es la alajá? Está tratando de aprender una alajá así. Y dice, no podemos aprenderlo. ¿Por qué? Porque en Nazir Tamé hay Malkut cuando se hizo Tamé. A diferencia de Shebuat Hapikadón, que no hay Malkut. El hecho que me dice que en Nazir Tamé hay Malkut es porque estamos hablando que hay 2 testigos, ¿sí? No existe Malkut sin 2 testigos, tiene que haber advertencia, pero aparte tiene que haber 2 testigos que den testimonio, que él pecó con eso, ¿sí? Entonces, si decimos que en Nazir Tamé hay Malkut es porque hay 2 testigos, y si en Nazir Tamé lo estamos comparando con Shebuat Picadón, también Shebuat Picadón tiene que ser un caso que hay también 2 testigos, y aún así decimos en Nazir Tamé hay Malkut, y en Shebuat Picadón no hay Malkut, a pesar que hay 2 testigos. Otra vez, si me estamos comparando uno con otra, es peras con peras, como dijimos antes. En Nazir también dice que hay Malkut, a diferencia de Shebuat Picadón, que no hay Malkut, ¿sí?
Y si son los mismos casos, Nazir Tameh seguro hay dos testigos, y también en Shabbat Apicadón hay dos testigos, y aún así que no recibe Malkut, pero sí recibe ¿qué? Korban. Vemos que aunque hay dos testigos, tiene que traer Korban, Hashem, ¿sí? No va como Rabba, no va como Rabba. Rabba dijo que cuando hay dos testigos no existe la consecuencia Shevuat Picadón. No existe el Korban Hashem. Eso sí es una prueba contundente contra Rabba. Dice la Gemara, tiufta de Rabba, tiufta. Efectivamente, esta baraita hay una pregunta contundente en contra de Rabba y por lo tanto las palabras de Rabba y el argumento de Rabba, la opinión de Rabba es tumbada. Seguimos. Rabbi Yohanan Amar, Kofero Amon Sheyesh Alavedim Hayav, Bishtar Patur. De todas maneras, tumbamos la opinión de Rabba. La Gemara a continuación trae una opinión que discute con Rabba. Sí, pero ¿cuál es la opinión de Rabba? De todas maneras, para recordarla, él opina que a Kofer Bemamón, cuando Shimón niega un dinero que tiene y jura en falso, y hay dos testigos, ahí que está Patur de Korban, ¿sí? De Korban Hashem. Viene Rabbi Yohanan y discute con Rabba. Ya tumbamos a Rabba, pero Rabbi Yohanan viene y discute con Rabba y dice Rabbi Yohanan, una persona, escuchen bien, él diferencia entre Shtar y Edim. Una persona que niega, Shimón, cuando niega dinero y jura falsamente, cuando hay dos testigos, está Hayab de Korban. ¿Sí? No como Rabba que lo tumbamos. Está Hayab de Korban en ese caso. Pero eso es cuando hay dos testigos. Pero si no hay dos testigos, si no hay Shtar, ahí está ¿qué? Patur. Si hay dos testigos, Hayab. Discute con Rabba. Si es que Shtar, Patur. Ahorita la Gemara, ¿cuál es la diferencia entre testigos y Shtar? Dice Rabba, te voy a explicar. Aparentemente la razón de Rabbi Yohanan es que si hay dos testigos, no obstante, pueden venir y obligarlo a pagar y esa negación no sirve para nada, pero los testigos se pueden morir, entonces no es seguro, puede ser que se mueran. A diferencia de un shtar que se queda. Pero dice la Gemara pregunta en contra de esta explicación, Rabunable de Rabbi Yoshua pregunta en contra de esto, ¿por qué? Yo no sé si lo leí, ¿lo leí todo? Yo no sé si lo dije, Rabbi Yohanan. ¿Lo leí, Rabbi Yohanan? Lo voy a leer otra vez, por si acaso. Rabbi Yohanan amar a Kofero Amon Sheyesh Alavedim Hayab. Beshtar Patur. Amar Abamay también Rabbi Yohanan Adim Avidemaite. Shtar Hamanach. Amar Rabuna Bre Rabbi Yoshua de Rabapa. Shtaran Ami Avidemirkas. El Amar Rabuna Bre Rabbi Yoshua. Y no también Rabbi Yohanan Mishundav Shtar Shibut Karkaot. Ve'en Meviim Korban al Kefeirat Sheibut Karkaot. Ok, repito. Entonces Rabbi Yohanan viene y discute contra Rabba y dice: una persona que hace una negación, Shimón, niega de que tiene dinero de Reubén en su mano. Y no nada más lo niega, sino lo jura en falso. Si hay dos testigos, a diferencia de Rabba, que dijo que está Patur de Korban, y tumbamos la opinión de Rabba, Rabbi Yohanan discute y dice que está Hayab de Korban, pero cuando hay dos testigos. Ahí es que está Hayab. Pero si es Shtar, Patur. Pregunta a Rabba, ¿cuál es la diferencia? Dice Rabba, te voy a explicar. El mismo Rabba dice, te voy a explicar. Cuando hay testigos, no obstante los testigos, esa negación no sirve tanto porque hay dos testigos, pero sí sirve algo porque si los testigos mueren, entonces se queda exento a través de su negación. A diferencia de un shtar, que no existe que se muera el shtar. Sin embargo, viene Rabunable de Rabbi Yoshua, le pregunta a papá, no, también el shtar, no obstante no se puede morir, pero se puede perder. ¿Sí? Por eso Rabunable de Rabbi Yoshua dice otra explicación. Escuchen bien, Rabunable de Rabbi Yoshua, recuerden el nombre. Rabunable de Rabbi Yoshua dice otra explicación. En verdad, en ambos casos se considera Kfirá Mamón. ¿Por qué? Porque hay posibilidad de que su negación lo exente, en caso que se mueran los dos testigos o en caso que se pierda el documento. ¿Sí? ¿Cuál es la razón por qué Rabbi Yohanan hace diferencia entre testigos, que es Hayab, a Shtar, que es Patur? La razón es porque, escuchen bien, Shtar, un documento representa un gravamen en sus tierras. Cuando hay un documento en un préstamo, eso causa Sheibut Karkaot. ¿Sí? Cuando hay testigos, un préstamo VP, verbal, pero con testigos, no hay gravamen sobre las tierras. Cuando hay documento, como hay las y demás, como hay col, no vamos a entrar ahorita en eso, eso representa un gravamen en sus tierras del prestatario. ¿Sí? Y Rabbi Yohanan opina que no se trae Korban por la negación de tierra o por la negación de un gravamen sobre tierra. Y es por eso que cuando viene la persona y está negando y jurando en falso, cuando hay un documento, que el documento que hace gravamen por la tierra, no se trae ¿qué? Korban. A diferencia de Dima, ahí sí que está Hayab. Así explica la Gemara. Seguimos. Itmar, Mashbia de Karka, Pli Rabbi Yohanan de Belazar, Hadamar Hayab, Hadamar Patur, Tistaim de Rabbi Yohanan de Amar Patur, Midamar Rabbi Yohanan, Akvura Moshe Shalavedim Hayab, Shtar Patur, Ujedravuna, Bred Rabbi Yoshua, Tistaim.
Bien, la Gemara trae un mahloket al respecto. Dice la Gemara lo siguiente. ¿Qué pasa si una persona viene y le dice a dos testigos que le den un testimonio? Reuben le dice a dos testigos, tengo un testimonio a favor mío sobre una tierra que es mía. Tierra, carca. Y ellos dicen, no sabemos ningún testimonio. Shevuat Edut. ¿Sí? Y dicen, no sabemos ningún testimonio a favor tuyo. Y lo niegan en el Betín. Y después reconocen, lo niegan y lo juran falsamente. Y después reconocen que lo negaron y lo negaron falsamente. ¿Qué pasa en este caso? ¿Tienen que traer corbán o tienen que traer corbán por Shevuat Edut? Mahloket entre Rabbi Yohanan y Rabbi Elazar. Uno dice que tiene que traer corbán. Otra es Mahloket entre Rabbi Yohanan y Rabbi Elazar. No sabemos quién dice qué. Uno dice que tiene que traer corbán, otro dice que qué, que no. ¿Quién dice qué? No sabemos. Dice la Torah una prueba que el que dice que hay que traer, el que dice que está patur es Rabbi Yohanan. ¿Por qué? Porque Rabbi Yohanan respecto a Shevuat Picadón, antes de esto, ¿qué dijimos? Que el que coferbe mamón, cuando hay testigos, Hayab Hasham Gezelot. Sí, el que coferbe en Shevuat Picadón. Pero cuando hay shtar, patur. ¿Y cuál es la razón que shtar patur? Que explicamos según la explicación de Rabunabre de Rabbi Yeshua. Porque shtar causa shibut karkaot. ¿Sí? Entonces, o sea, ya que shtar tiene shibut karkaot y no se trae korban sobre kefirá de shibut karkaot. Entonces, según esta opinión, sale que de la misma manera que en Shevuat Picadón decimos eso, también en Shevuat Edut diríamos lo mismo que en Karka no aplicaría. Entonces, seguramente cuando, en la duda que acabamos de decir, no la duda, en Shevuat Edut, el caso que dijimos, que además que Rabbi Yohanan uno dice que está Hayab, otro dice que está Patur, sobre cuando es Shevuat Edut en Karka, seguramente el que exenta es Rabbi Yohanan, que vemos que él dice esta misma idea en Shevuat HaPikadon. Y efectivamente la Gemara aprueba eso y recibe esto de que el que dice que está Patur es Rabbi Yohanan. Y ahorita la Gemara intenta depender este mahloket que hay entre Rabbi Yohanan y Rabbi Elazar. Si otra vez, si Shevuat Edut en Karka, si tienen que traer Korban o no tienen que traer Korban, según Rabbi Yohanan acabamos de comprobar que, sí, que está Patur y según Rabbi Elazar está Hayab, depende en un mahloket Tanai. En otro mahloket Tanai. Dice la Gemara, veamos. Amar Rabbi Miel Rabbi Abba. Leima Rabbi Yohanan, Rabbi Elazar, de Rabbi Eliezer, de Rabbi Narkan Flegi. דתנן, הגוזל שדה מחברו, ושטפה נהר, חייב להעמידו שדה, דברי רבי אליעזר. חכמים אומרים, עומד לו הרי שלך לפניך, ואמרים, מה יקרה מפלגי? רבי אליעזר דרי שיבוי ומיעוטה, ורבנן דשקלה לאו פרטה. רבי אליעזר דרי שיבוי ומיעוטה, וחיחש בעמיתו ריבה, בפיקדון ובתשומת יד מיית, או מכל אשר שווה, חזר וריבה, ריבה ומיית וריבה, ריבה הכל. מהי ריבה? ריבה כל מילי, ומהי מיית? מיית שטרות. ורבנן השקלה לאו פרטה, והחיש בעמיתו כלל, לפיקדון וצומת דעתו בגזל לפרט, ומכל אשר שווה עליו, חזר וקרא לכלל ופרט וכלל, אלא כן הפרט. מהפרט מפורש דבר מיטלטל בגוף הממון, אף כל דבר מיטלטל בגוף הממון. יצאו קרקעות שאין מיטלטל, יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות, יצאו שטרות, שאף על פי שמיטלטלין, אין גופן ממון. מאן דמחייב כרבי אליעזר, ומאן דפטר כרבנן. אמר לא. מאן דמחייב כרבי אליעזר, ומאן דפטר אמר לך, בהא אפילו רבי אליעזר מודה. דרחמנא אמר מכל ולא הכל. Dice la Gemara lo siguiente, dice Rabbi Mia Rabbi Abajo. Aparentemente este mahloket que hay entre Rabbi Yohanan y Rabbi Eliezer, entre los Amoraim, depende del mahloket que hay entre Rabbi Eliezer y Jajamim Tanaim. Perdona, claro. El mahloket que hay entre Rabbi Yohanan y Rabbi Eliezer, los Amoraim. Rabbi Yohanan y Rabbi Elazar, el Emorá, los Amoraim, ¿sí? Rabbi Yohanan que discute con Rabbi Elazar, el Moraim, ¿sí? Depende en el mahloket Tanaim que hay entre Rabbi Eliezer y Tanakama y Jajamim. ¿En dónde? Explico. Está escrito en la vareta lo siguiente. ¿Qué pasa si Shimón le roba a Reubén un carca, una tierra, un campo? ¿Qué significa le roba? No, que lo mueve, porque no se puede robar, pero él lo obliga, Shimón obliga a Reubén a salir del campo. Y Shimón se apodera del campo, a la fuerza, ¿sí? Y viene ahorita, después de que Shimón robó este campo, viene el río, ese campo estaba en el borde del río, y el río que hace, atraviesa el campo, lo inunda y lo daña completamente. La pregunta es de quién es responsable de esto. Dice la vareta mahloket, entre Tanaim. Rabbi Eliezer opina, el ladrón, Shimón, es responsable de darle un campo bueno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya que él robó esa tierra, usted se considera que está bajo su posesión. Ya que se considera que está bajo su posesión, está responsable de cualquier cosa que le pasa. Por lo tanto, está Hayab. ¿Así opina quién? Rabbi Eliezer. ¿Sí? Un mahloket en Gezela. Jajamim, sin embargo, viene y dice, no señor, no es Tanakama, es Jajamim, porque es el segundo. ¿Sí? No es Tanakama, lo correcto es decir Jajamim. Jajamim viene y dice, no.
Jamí opinan que una tierra no se puede robar, a diferencia de esto que es un objeto, ¿sí? Yo te lo puedo robar, lo puedo llevar. Un carca no se puede agarrar. Entonces, ya que no se puede agarrar y mover o algo así, nunca se considera que Shimón lo robó. Entonces siempre se considera que está bajo la posesión de su dueño, que es quien, Reubén. Entonces si ahorita se dañó bajo la posesión de quién, de Reubén. Entonces Shimón no tiene que pagar nada. Mahloket. ¿En qué discuten? Explicamos la razón de cada uno, pero ¿cuál es la fuente? ¿En qué están discutiendo? Explican que ellos discuten en, como ya hemos visto muchas veces este mahloket, cuando la Torah dice algo general y después en específico, después en general. ¿Cómo lo interpretamos? Hay dos maneras. Ribuy, miut, ribuy, o klal u prat u klal. El resultado es diferente. Cuando yo digo ribuy, miut, ribuy, el resultado es que queda incluido en ese pasaje todo menos una cosa. A diferencia si lo estudio a través de klal u prat u klal, queda incluido únicamente todo lo que es parecido a lo específico, el prat. La misma característica de lo específico. ¿Sí? Menos cosas. Todo lo parecido al prat. Ribuy, miut, ribuy, todo menos una cosa. También cosas no parecidas a lo específico, pero una cosa queda excluida. Claro, para tu klal, todo lo parecido a lo específico. Pues tiene que tener la misma característica. Y vamos a decir el ejemplo. Aquí el mahloket entre ellos es sobre eso. ¿Por qué? En Vaikra, está escrito en la Torah, ¿sí? Vaikra 5:21, Vejijesh ba'amito, ¿sí? Negó con su compañero, negó que lo que sea. ¿Esto qué es? General. Después dice, no, bepicadón o bitzumetiad, un depósito o un préstamo. ¿Eso qué es ya? Casos específicos. Y después dice, cualquier cosa que jure falsamente. ¿Qué es otra vez? General. Ahorita la pregunta es cómo vemos este general específico general. Rabbi Eliezer dice, ribuy, miut ribuy. Y por lo tanto, en esta parashá, en este pasaje, que habla de Gezelá, sí, de robar, incluye todo tipo de robo, de cualquier cosa. Solo una cosa queda excluida, la cosa más rara y más diferente, que es un shtar. Un shtar, ¿sí? Queda excluido. ¿Por qué? Porque el shtar, a diferencia de todo lo que uno roba, carca, objetos, esto vale dinero. El carca, la tierra vale dinero, como tal. El shtar no vale dinero. El shtar causa que puedas cobrar dinero con eso, pero no vale dinero. ¿Sí? Entonces, eso es lo único que queda excluido. Pero carca está incluido en la parashá. ¿Sí? Sin embargo, Jamín dicen que ¿qué? No, Jamín, klal u prat u klal. Entonces, klal u prat u klal tiene que ser todo, queda incluido en la parashá de Gezelá, todo lo que es parecido a lo especificado. ¿Qué es lo especificado? Picadón, un depósito, que es algo metaltel, un objeto, sometido a un préstamo, dinero. Características del común denominador de todas esas cosas que son, vale dinero y es movible. Se queda excluido cualquier cosa que no cumpla esas dos características. O sea, carca vale dinero, pero no es movible, entonces queda excluido. Esclavos también queda excluido porque se compara esclavos con carcaot. Y documentos, a pesar que es metaltelín, pero no vale dinero. Y por lo tanto, por esto Jajamí opinan que también carcaot no existe que Gezelá. ¿Sí? Y por lo tanto, si lo robó, un ladrón lo robó, no existe Gezelá. Entonces, si hubo un daño, está bajo la posesión del dueño original, del dueño real, mejor dicho, de Reubén, en el ejemplo que dimos, y por lo tanto está que Patur, el ladrón de pagar. Aresh el jalefaneja, le puede decir, aquí tienes todo lo que te agarré, aquí lo tienes, porque en verdad nunca te lo agarré. Este mahloket ahí, se viene la Gemara dice, viene Rabbi Irmía y dice, Rabbi Irmía le dice a Rabbi Abajo, aquí está. Entonces, podemos decir que el morar Rabbi Elazar, que opina que tiene que pagar cuando Mashbia de Karka, ¿sí? Que tiene que pagar Home, Shasham por Karka, opina como Rabbi Eliezer, que Karka se puede robar. De la misma manera que Karka se puede robar y no quedó excluida de la obligación de que si la agarraste tienes que regresarla, no quedó excluida, se puede robar, entonces, o sea que hay obligación de regresarla. Igualmente tampoco quedó excluida de la obligación de pagar, que era en Homesh Yasham, de Shebuat Picadón y todas esas cosas, Shebuat Edut, ¿sí? Y por otro lado, Rabbi Yohanan
que opina que está exento, opina como Jamín, que opinan que Karka no nixelet, o sea que queda excluida de regresarla. Ya que queda de regresarla, también queda excluida de las otras alajot, de Keren, Homesh y esas cosas. Entonces, aparentemente una depende de otra. Sin embargo, le dice Rabbi Abba, Rabbi Mía, no. No es obligatorio depender una discusión, la de los Tanaim con la de los Emaraim. Porque, por un lado, definitivamente, el Emorar Rabbi Elazar, que sí te obliga a pagar, que sí te obliga a pagar en Kfirat Karka, Homesh, Shasham, todo eso, seguro opina como Rabbi Eliezer el Tanay, no como Jajamim, ¿sí? Porque según Jajamim un Karka queda excluido de Gezelá. Entonces, si queda excluido de Gezelá, seguro queda excluido de Homesh y Shasham. Entonces, ese lado sí estoy de acuerdo contigo. Pero el que exenta de pagar, ¿sí? El que exenta de pagar Keren y Homesh, o sea, la opinión de Rabbi Yohanan, ¿sí? También puede cuadrar, no cuadra solamente con el Tanat Jajamim, sino también puede cuadrar con el Tanat Rabbi Eliezer, porque él puede decir que Rabbi Eliezer también va a estar de acuerdo en esto, que Karka no estaría incluido, a pesar que Rabbi Eliezer dice que normalmente Karka está incluido en Gezelá y todo, pero en esto no está incluido en Keren y Homesh. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la Torah, cuando menciona esto, dice Mikol, cuando dice el tercer general, el segundo claro, o general, el segundo general, ¿sí? Dice Mikol, no dice Hakol. Sabemos de que ahí mismo hay algo que queda excluido, que es el Keren y Homesh. Se puede ser que también según Rabbi Eliezer que está incluido en la Gezelá, hay que regresarlo, pero no está incluido en el otro detalle de Keren y Homesh. Así opinaría Rabbi Yohanan. Entonces Rabbi Yohanan sí puede cuadrar no solamente con Jamí, sino también puede cuadrar con el Taná de Rabbi Eliezer. Entonces no obligatoriamente el Mahloket entre Tanaim depende del Mahloket Moraim y el Mahloket Tanaim en el Tanaim, sino uno con uno seguro va, pero el otro puede ir con una de las dos opiniones. Seguimos. Amara papá Mishmed Raba. Matiti Namidaika de Katani Ganavta e Chori. Un segundo. Acabamos de ver solo para aclarar. Otra vez. ¿Qué dijo Rabbi Yohanan? Rabbi Yohanan opina que una persona que niega sobre una tierra y jura sobre esa negación falsamente está exento de Korban, Homesh, Hasham, de Homesh y Hasham. Sí está exento. Sí, así opina Rabbi Yohanan. Bien, Rapapá, y le dice Raba, tengo una prueba de nuestra Mishnah, sí, como esta opinión de Rabbi Yohanan. Amar Rapapá, Mishmed Raba, atentamente, que Katani, ganavta de Chori, veu omer lo ganavti, más viajani, ve amar amen, hayab. ואילו גנבת את הבדילו, קטנימה התאמרה משום דעבד יתקוש לקרקעות, ומבין קורבנה כפי שיבוט קרקעות. אמר רבא במשפט רבא, נוהם הספר, זה הכלל, כל משלם על פי עצמו חייב. ושלא משלם על פי עצמו כתוב, זה הכלל, להטויה מהילה, להטויה גנבת את עבדי, אלא מהליקה למשממינה. Dice Rapapá en nombre de Raba lo siguiente. Nuestra Mishnah tuvo otra una prueba a favor de Rabbi Yohanan, que una persona que niega sobre una tierra y jura falsamente está exento de Homesh y Korban Hasham. ¿Cuál es mi prueba? Nuestra Mishnah, mencionamos, ¿qué pasa si Rubén le dice a Shimón, me robaste mi toro y por lo tanto me tienes que ¿qué? Me tienes que pagar. Y viene Shimón y dice, no te robé nada. ¿Sí? Y después viene el primero y lo conjura, viene Rubén y conjura ¿a quién? A Shimón. Y Shimón que le dice amén. Y después reconoce que efectivamente lo robó y juró en falso. ¿Cuál es la halajá? Dice la Mishnah, tiene que traer Hasham Gezelot, Keren y Homesh. ¿Por qué? Porque kafar, porque negó dinero. Porque a pesar que había Tashume Kefel ahí, pero también negó el capital. ¿Sí el Keren? Sí, por el Keren. Ahorita la Mishnah, cuando nos menciona este tipo de casos, nos menciona un caso que negó el toro. ¿Cuál es el caso? Que le pidió el toro y le negó, que le robó el toro y lo negó. Pero no menciona un caso que le dice Rubén a Shimón, me robaste mi esclavo. ¿Por qué? ¿Por qué no menciona también un caso que Rubén le dice a Shimón, que Rubén le diga a Shimón, me robaste mi esclavo? Lo mismo del toro también, pero en el esclavo. Aparentemente, ¿por qué? ¿Por qué esclavo no lo trae? Porque esclavo se compara con que, muy bien, Karkaot. Y no se trae Korban por Karkaot. Entonces igual nos trae por Eved. Y por eso no trajimos el caso de Eved. Porque no es correcto decir de que en Eved va a tener que traer Korban, más Hasham y todo eso. No hay que traer Korban por esas cosas. Por Karkaot. ¿Es prueba a favor de quién? De Rabbi Yohanan. ¿De cuál es la prueba? Del hecho que nuestra Mishnah nos trajo el ejemplo. Que Reuben le demandó a Shimón, me robaste mi toro. Y no le dijo, me robaste mi esclavo. Sin embargo, le dice Rapapi, en nombre de Raba, le dice, no me digas esa prueba porque por otro lado te puedo traer una prueba de la última parte de la Mishnah. Al final de la Mishnah que dijimos, Zeaklal. ¿Cuál es la regla para todo esto? Todo caso que cuando él mismo lo reconoce tiene que pagar, o sea, temas monetarios, mamón,
En ese caso, si lo negó y juró en falso, tiene que traer ¿qué? Asham Gezelot. Pero si al él reconocerlo no tiene que pagar, o sea, Knas, en ese caso, si él juró en falso, está exento de Asham Gezelot. Cuando la Mishnah nos dice Zeaklal, nos viene a traer un caso adicional. ¿Qué caso nos viene a agregar? Ya nos mencionó 1000 casos antes de la Mishnah. Todos los casos no especificó. Zeaklal nos viene a incluir un caso más. ¿Qué caso nos viene a incluir aparentemente? Un caso que le dice, Reubén a Shimón, me robaste mi esclavo. Que nos viene a enseñar que también en este caso tiene que traer que Asham Gezelot. ¿Sí? Entonces vemos de esta parte de la Mishnah, ¿sí? Que también en Kfirat Abadim, que es equivalente a Karkaot, tiene que traer Korban, no como Rabbi Yohanan. Entonces le dice básicamente Rapapi Mishme de Rabba, no me traigas, le dice Rapapi, le dice Rapapá, Rapapi le dice Rapapá, no me traigas prueba a favor de Rabbi Yohanan de la primera parte, porque si yo te puedo traer una prueba de la última parte en contra. Entonces, ¿sabes qué? De nuestra Mishnah no traigas prueba, porque podemos traer una prueba a favor, una prueba en contra. Entonces no traigas prueba. ¿Sí? Entonces no hay prueba. Simplemente al final quisimos decir que una prueba a favor de Rabbi Yohanan, Rapapá quiere decir, le dice Rapapi, no traigas prueba, porque de la última parte hay una prueba en contraria. Entonces no traigas prueba ni a favor ni en contra. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.